A German Air Force plane on its way to New York. Its secret mission? To carry out Hitler's final plan of destruction and transform the skyline of New York into a towering inferno. Durante la planificación y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler literalmente soñaba con ver arder a sus enemigos. Mientras dormía eran solo sueños, pero cuando despertaba trabajaba para convertirlos en realidad. Así nació la América Bomba, un ambicioso proyecto que consistía en la creación de un avión bombardero de largo alcance, capaz de viajar casi 12.000 kilómetros, con una carga explosiva lo suficientemente grande para arrasar con la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Los soldados estaban dispuestos a embarcarse en esa misión prácticamente suicida, siempre y cuando causaran un enorme daño a su rival. En este nuevo video de historia militar, conoceremos todo lo que existió detrás de esa brutal iniciativa que estuvo a un paso de concretarse, cuáles fueron los prototipos más impresionantes y lo que hubiera ocurrido si el deseo del Führer detonaba en territorio norteamericano. (1937). Hitler has been in power for 4 years. The scenario of a coming world war is already taking form. Hitler begins seeking contact with the Air Force. It will play a special role in his plans to conquer the world. El 4 de abril de 1941, el ex ministro de Asuntos Exteriores del Imperio japonés, Yosuke Matsuoka, visitó Berlín, donde se reunió con Hitler para analizar las relaciones entre ambas potencias del eje. En un momento de la conversación, el Führer reiteró su idea de apoyar al país asiático si éste entraba en guerra con Estados Unidos. Incluso aseguró a su interlocutor que los submarinos alemanes conocidos como U-Boote y su temida fuerza aérea llamada Luftwaffe atacarían objetivos en suelo estadounidense. Estas palabras fueron bien recibidas por el funcionario nipón, aunque más allá de la intención de respaldo que buscaban, sonaba más a un deseo que a una posible realidad. Ahora bien, por más descabellada que pareciera la idea, detrás de lo que había dicho el líder nazi existía una larga historia. Los alemanes venían desarrollando un importante trabajo dentro de su industria aeronáutica para dotar a la Fuerza Aérea de un bombardero estratégico de largo alcance. Y la gran aspiración era que éste fuera capaz de atacar territorio continental de Estados Unidos. De hecho, el objetivo era más preciso aún. Hitler quería arrasar con la ciudad de Nueva York. A la idea de destruir ese blanco tan emblemático también sumó la posibilidad de ir detrás de grandes centros industriales de la costa este. No obstante, más allá del destino final, todo conducía hacia un mismo lugar. Era necesario contar con aviones de gran autonomía de vuelo, meta que se había comenzado a desarrollar poco después de la llegada de los nazis al poder. El impulsor fue Walter Weber, el jefe del Estado Mayor de la recién creada Fuerza Aérea Alemana. Bajo su dirección se empezó a trabajar en el proyecto que llevó el nombre de Bombardero Ural. La iniciativa, pensada para una guerra futura con la Unión Soviética, estudiaba cómo atacar desde el aire las industrias de la URSS en los Urales. Sin embargo, Weber murió el 3 de junio de 1936 y los nuevos comandantes de la Luftwaffe apostaron por bombarderos tácticos, es decir, más pequeños y de menor alcance que los estratégicos, que actuarían en coordinación con las tropas de tierra para apoyarlas en sus campañas. Esa decisión no fue errada, ya que aquel trabajo se convertiría en uno de los pilares de la guerra relámpago o Blitzkrieg, fuente de los éxitos alemanes en los primeros años del conflicto que azotó al mundo entre 1939 y 1945. El enfoque había cambiado, pero el sector aeronáutico alemán quería demostrar que era capaz de construir aviones transatlánticos. Eso implicaba acuerdos millonarios, por lo que debían ser lo suficientemente convincentes para probar el valor de dedicar recursos a esa idea.
In 1937, Hitler visited the Messerschmitt facilities in Augsburg, where he was presented with a 4-engine long-range bomber prototype. It was touted as being capable of reaching the United States East Coast from Western Europe. Por un lado, la Luftwaffe estaría equipada con los bombarderos tácticos, cuyas características le permitirían ser el apoyo ideal para los soldados desplegados en el teatro de operaciones europeo. Así, las fuerzas nazis podrían atacar puntos clave por aire para causar la mayor cantidad de bajas, y con las defensas debilitadas llegaría el avance por tierra. Ahora bien, varias compañías esperaban lograr contratos por otro tipo de aviones clasificados como estratégicos, tal como la reconocida Messerschmitt. Esos bombarderos eran de mayor tamaño, con un alcance inédito para la época, y podrían ser los que hicieran realidad los sueños del Führer. De todas maneras, el desafío era grande. A pesar de los esfuerzos de los desarrolladores, prototipos como el cuatrimotor presentado por Willy Messerschmitt al líder nazi requería una ayuda para alcanzar el objetivo. En teoría, aquella aeronave podría recorrer 6.000 kilómetros con la capacidad de llevar casi 1 tonelada de bombas. Con ese radio de acción se podía plantear un ataque a suelo estadounidense, pero hacía falta contar con bases en lugares como la costa francesa o las Azores. Si bien este proyecto había gustado a Hitler, ante la insistencia de Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, se buscó analizar otras posibilidades, como el diseño del Junkers Ju-88. Este era un bombardero rápido bimotor que no sería tan costoso de producir, reduciendo también los riesgos en aspectos como el tiempo y la disponibilidad de materiales. Otra muestra de las capacidades alemanas en este sentido tuvo lugar el 11 de agosto de 1938. Un avión de pasajeros del FW-200 Cóndor completó un vuelo directo entre Berlín y Nueva York, marcando un claro antecedente a los planes de Hitler. El aparato era de la empresa Focke-Wulf, la cual ocuparía un rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial, siendo la creadora de aeronaves de combate como el caza FW-190. La llegada de ese vuelo fue una hazaña destacada por la prensa estadounidense, y el ejército norteamericano también reparó en la gesta aeronáutica del Reich. Aunque el avión que había aterrizado en territorio neoyorquino era comercial, pronto se desarrollarían variantes militares. Sin embargo, al tener que cargar con armas y otros equipos, sabían que se perdería autonomía para cruzar el Atlántico, ya que a mayor peso, una igual potencia de motor significaba menos alcance. Además de esa simple matemática que llevaba algo de tranquilidad a los norteamericanos, Hitler también se mostraba cordial con Washington, aunque nunca llegó a ser tan convincente como esperaba. He was a wolf in lamb's clothing and pretended to want peace. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreitete Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. Hitler's word was not considered a really reliable word. So, in spite of telling Roosevelt that he would never invade or be aggressive against America, no one believed him. El inicio de la Segunda Guerra Mundial dejó en evidencia que las intenciones del Führer no eran hacer amistades, sino que buscaba conquistar cuanto territorio pudiera. Más allá de eso, también demostró las grandes virtudes y debilidades de la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana no pudo someter a Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra, que se desarrolló entre julio y octubre de 1940. Este posiblemente fue su mayor fracaso, y no solo respondió al valor de los pilotos británicos, sino también a la falta de aparatos germanos que pudieran atacar con garantías. La resistencia de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña fue solo un primer aviso, y los militares del Reich certificaron estas creencias durante la campaña contra la Unión Soviética. Allí vieron impotentes cómo quedaban fuera de su ámbito los grandes centros industriales que Stalin había ordenado trasladar a los Urales.
Aquella idea que había manifestado el fallecido Weber tantos años atrás estaba debidamente fundamentada. Ahora, con el avance del conflicto, además de sus problemas en el campo con británicos y soviéticos, a Hitler le preocupaba cada vez más el papel que podría jugar Estados Unidos. Tanto el Führer como sus generales sabían que las probabilidades de un enfrentamiento con la potencia norteamericana iban en aumento, y comenzaron a valorar la ocupación de algunos territorios estratégicos en el Atlántico, como las Islas Canarias o las Azores, un archipiélago portugués especialmente interesante para Alemania. Desde allí, si lograban disponer de bombarderos de largo alcance, podrían atacar los puertos de la costa este estadounidense. Incluso la simple instalación de bases nazis podría servir como disuasión para que el gigante americano no entrara en la guerra. Hasta conseguir una conquista que lograra ese fin, el líder alemán ordenó a sus fuerzas no desatar un conflicto directo con los norteamericanos, evitando cualquier agresión que pudiese darse en los campos de batalla durante la contienda. Un ejemplo de ello se dio en los océanos, donde existía la presencia de buques de Washington que llevaban cargamentos a sus aliados. The shipping routes in the Atlantic become a theater of war. German submarines begin torpedoing English freighters. Hitler expressly forbids his navy from attacking American ships. Under no circumstances does he wish to provoke the United States, not until he has finished preparations for a war with the American superpower. Sin embargo, esta postura cambió rotundamente el 11 de diciembre de 1941. 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos decidió entrar al conflicto y aceleró los planes de Hitler. Fiel a su palabra con el Imperio Asiático, Alemania declaró la guerra a los norteamericanos por determinación del Führer. En ese contexto, Willy Messerschmitt le dijo al líder nazi que su prototipo de bombardero estaba en fase avanzada. Tenía la designación de ME-264 y el ingeniero aseguraba que poseía una autonomía de 11.600 kilómetros, suficientes para un vuelo de ida y vuelta a Nueva York. En vistas de esta noticia, durante la primavera de 1942, la Luftwaffe encargó al coronel Dietrich Schwenke, al frente de los vuelos de prueba, elaborar un informe sobre las posibilidades de contar con un aparato para atacar a Estados Unidos. A partir de entonces, este proyecto se conoció como America Bomba. Pese a la buena relación que había entablado el propio Hitler con Messerschmitt, la iniciativa no fue otorgada directamente a su empresa, sino que se abrió un abanico de opciones mucho más amplio para tratar de encontrar el diseño que más se adecuara a las necesidades alemanas. Ciertamente esto implicaba analizar en detalle las prestaciones de la aeronave que se construiría, pero no dejaba de lado otros aspectos como los que ya se han mencionado: materiales, costos y tiempo de demora. A pesar de todo eso, la idea emocionaba al Führer, obsesionado con ejercer el dominio sobre sus rivales y la posibilidad de reducirlos a cenizas. Pero además, estos planes escondían otro interés de Hitler que podría cambiar el curso de la historia. Hitler was personally fascinated by the thought of setting New York City ablaze. He believed that the United States would be forced out of the war thanks to a series of well-planned attacks. Hitler almost had an obsession with enemy cities, often entertaining himself with films of explosions in enemy territories or fires in places such as Warsaw and London. La idea de la Luftwaffe para los America Bombers no era lanzar ataques masivos. Sin embargo, los nazis buscaban un impacto psicológico. El plan era atemorizar a la población estadounidense y obligar a Washington a destinar más recursos militares para defender la costa este. En definitiva, distraer la atención de los frentes europeos y sacarlo de la batalla para poder continuar con la conquista alemana. Ciertamente, si un bombardeo como el que imaginaba Hitler hubiera caído sobre Nueva York,
el destino de la guerra habría sido muy diferente, o al menos habría visto considerablemente retrasado sus definiciones. No obstante, a pesar de que todo parecía perfecto, era un trabajo complejo para llevar a cabo. El informe del coronel Schwenke fue finalizado el 27 de abril de 1942. Como alternativa a una hipotética ocupación de las Azores, se planteaba utilizar algún punto de la costa atlántica francesa como Brest, ubicada a 5.500 kilómetros del blanco elegido. Además del ME-264, se contemplaban otros modelos como el mencionado FW-200, el Heinkel HE-277, el Junkers JU-290 o el Blohm & Voss BB-222 Viking. Con esta lista de contendientes se inició la vertiginosa carrera entre los fabricantes para concretar el América Bomba. El plan que debían seguir también establecía una serie de objetivos. Con Nueva York a la cabeza, se pretendía atacar otros centros industriales en Carolina del Norte, Tennessee o Pensilvania. La gran mayoría de los desarrolladores comenzaron a enfrentarse a problemas para alcanzar las metas. Al fin y al cabo, la inexistencia de una aeronave con las características que se solicitaban se debía a que un proyecto de este tipo no era nada fácil realizar. Finalmente, el Heinkel HE-277 fue el avión llamado a ser el principal competidor del ME-264 en aquella carrera. Era una evolución del HE-177, el único bombardero de largo alcance en el arsenal del Reich. Por eso se decidió que pilotos alemanes con experiencia en ese modelo fueran los encargados de realizar las pruebas de la nueva variante. Además, se confiaba en el compromiso de esos soldados para afrontar cualquier misión futura que incluyera aventurarse en territorio estadounidense, con los riesgos que implicaba. We were willing to fly any mission, but we did hope to have at least a small chance of surviving. Hitler's insane dream was to use suicide attacks to bring the superpower United States to its knees. Terror. I'll lay my own life on the line, 100%, if it means I can kill many times as many people someplace else. I think he dreamed of the whole city just disappearing in a firestorm. En sus testimonios podemos dilucidar que los pilotos no eran los ideólogos de bombardear Nueva York. Sin embargo, en algún momento se habían enrolado en la Luftwaffe y ahora se encontraban realizando pruebas de aviones para llevar a cabo un plan con un final dudoso. Al principio su tarea fue probar diferentes adaptaciones que los ingenieros aeronáuticos alemanes estaban haciendo sobre aviones Heinkel 177. Buscaban adaptar el bombardero para realizar un recorrido de 12.000 kilómetros, la distancia requerida para llegar desde Berlín hasta los cielos neoyorquinos, soltar las bombas sobre Manhattan y regresar a Europa. El modelo estándar tenía una autonomía de vuelo de 6.500 kilómetros, por lo que se buscaba prácticamente duplicarla. La idea era ahorrar combustible durante el trayecto mediante una serie de modificaciones en los motores, llegar hasta el objetivo y dar la vuelta. Claro está, siempre y cuando no fueran derribados antes. Los pilotos se entrenaban volando a gran altura, ocultándose solamente por el sol y las estrellas para reducir la posibilidad de ser detectados. Otra de las dificultades que se les planteó fue la de levantar vuelo y aterrizar con esos aviones, que era muy difícil por los cambios de estructura que se les iban practicando. Además, los motores modificados tendían a incendiarse fácilmente, lo que les costó la vida a algunos de los pilotos que habían sido asignados a la misión. Cada cambio y cada prueba se enfrentaba siempre a un mismo resultado: el fracaso, lo que llevó a los ingenieros a intentar nuevos caminos, a la par que la logística de la operación también iba mutando. Mientras tanto, la guerra seguía su curso y el plan de Hitler empezó una carrera contra el tiempo, donde la falta de fondos de Alemania se volvía un problema para sostener el conflicto y hacer frente a las pérdidas.
Con todo, pese a realizar importantes avances, solo se fabricaron algunas piezas del HE-277. Por su parte, las otras opciones o bien eran modelos que necesitaban aumentar sus capacidades, o prototipos que quedaron en la mesa de diseño. El único que finalmente logró tener algo de éxito fue el ME-264. As far as I know, the task was to achieve 11,000 kilometers and a load capacity of 3 tons. That was something no other airplane had ever been able to do, but the Me-264 was very close to accomplishing it. Se llegaron a construir 3 unidades del avión de Messerschmitt, los cuales realizaron varios vuelos de prueba que comenzaron el 23 de diciembre de 1942. Se esperaba construir unos 30 aparatos, pero para decepción del Führer, el proyecto América Bomba no progresaría mucho más. En 1943, el destino de la guerra empezó a cambiar. Alemania veía que sus recursos se iban reduciendo y tenía que centrarse en la defensa del Reich. Además, el desembarco de Normandía en junio de 1944 arrebató a Hitler las bases en la costa francesa donde iban a despegar sus poderosas aeronaves. Un golpe definitivo para el proyecto llegó el 8 de julio de 1944. El ministro de Armamento del Tercer Reich, Albert Speer, ordenó priorizar la fabricación de cazas por delante de los bombarderos. El ME-264 finalmente no entraría en producción. It made all sense. I mean, in war plans, you plan everything. And then comes the problem of priorities. Do you have the ability, do you have the equipment, do you have the people, do you have the resources to do it? And are those resources being used for the best purpose or not? El anhelo de Hitler parecía esfumarse. Debía apostar todo lo que le quedaba a otros frentes si es que todavía buscaba mantener la esperanza de una victoria. Como si fuera poco, las fábricas de Messerschmitt sufrieron importantes ataques y los prototipos del aparato fueron destruidos, así como grandes cantidades de componentes. Si bien se siguió hablando del desarrollo de modelos aún más avanzados que el ME-264 y el HE-277, como el bombardero a reacción arado E-555 o el ala volante HO-18 diseñada por los hermanos Horten. Otro de estos diseños novedosos fue el cohete bombardero Silbervogel o Pájaro de Plata del ingeniero Eugen Senger. Se trataba de un avión suborbital que en teoría podía alcanzar una velocidad de más de 21.000 km/h en la estratosfera. Sin embargo, nada de eso sucedió. La guerra acabó para Alemania en mayo de 1945 y ningún prototipo logró producirse en masa. El proyecto América Bomba se mantuvo en el campo teórico y en los sueños de los nazis que esperaban un milagro en los compases finales de la contienda. Llegando al final, podemos concluir de este análisis que un bombardeo sobre Nueva York podría haber significado un sacudón al mundo en medio de la guerra más brutal del último siglo. Sin embargo, nunca sabremos el alcance que podría haber tenido en caso de concretarse. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.